Destacó que pudo recorrer en compañía de su familia la zona arqueológica de Chichén Itzá, así como el cementerio de la ciudad para conocer la tradición del Hanal Pichán. Voy a reunir ahora esta mañana con representantes de la comunidad estadounidense en Mérida y yo entiendo muy bien, estando aquí en esta ciudad tan agradable, por qué se quieren venir para acá. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y gracias a todos los esfuerzos que se han estado realizando en los últimos meses, Yucatán pues se ha catapultado como un polo muy atractivo para turistas nacionales e internacionales. Incluso pues ahí se ha dado referencia a algunos eventos que se han dado en nuestro estado, específicamente en la capital yucateca, como por ejemplo pues la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Sin embargo, pues Yucatán ahí está poniendo un poquito el nombre de nuestro estado muy en alto, porque está destacando en temas de turismo. Y esto es gracias a que la Secretaría de Fomento Turístico pues también está haciendo nuevas acciones, nuevas estrategias para incentivar la visita a los puertos de nuestro estado. Aquí va a haber más atracciones para todos los visitantes y por supuesto para garantizar también la seguridad de todos ellos. Yucatán sigue generando nuevos productos turísticos con el apoyo de la Secretaría de Fomento Turístico y los ayuntamientos. Ofrece más atracciones para que los visitantes disfruten al máximo su estancia. Recientemente se presentaron en Progreso las nuevas opciones deportivas a las que tendrán acceso los turistas, como experiencias náuticas, con más de 100 embarcaciones que realizan recorridos por la costa yucateca, con la posibilidad de practicar pesca recreativa o snorkel, incluso fiestas en yate. Se añaden los servicios de kayak y paddleboard en la reserva del Corchito o Chuburná, con duración de 4 a 5 horas, que dependiendo del paquete elegido, incluyen un delicioso ceviche. Además, se pueden tomar clases teóricas y prácticas de kiteboard en la playa o grupos de hasta 3 personas. Otra de las nuevas atracciones es el flyboard y renta de motos acuáticas en la playa, con tiempo entre 15 y 30 minutos para el primero y de hasta 1 hora para el segundo. Los tours son en español e inglés e incluyen chalecos salvavidas, equipo de seguridad y en algunos hasta alimentos. Es necesario reservar con anticipación. Teleyucatán te informa. El pokchuk es uno de los platillos característicos de Maní y bueno, seguramente a ella se le está empezando a abrir el apetito y para que se le antoje un poquito más este manjar gastronómico, pues váyase preparando porque se va a realizar el primer festival dedicado a este platillo tan rico que definitivamente todos los yucatecos disfrutamos. Más de 700 kilos de carne asada a la leña se prepararán en el primer festival gastronómico del pokchuk, que se efectuará el 26 próximos en Maní para deleitar el paladar de unos 2,000 comensales. ¿Qué es el Festival del Pokchuk? Es un festival donde reunimos a todos los establecimientos del municipio, a todos los restauranteros. Vamos a tener algunas innovaciones como el panucho de pokchuk, tortas de pokchuk, salbutes de pokchuk, burritos de pokchuk. El costo de la orden fluctuará entre los 40 a los 120 pesos el paquete familiar. ¿Por qué hacer un festival de este platillo? Yo creo que la gastronomía de Maní es característica por el pokchuk. Es un platillo que lleva años aquí en el municipio y casi todos los restaurantes se dedican a eso, ¿no? A la venta del pokchuk. Y yo creo que para darle ese realce, para darle esa importancia que merece el platillo, pues estamos emprendiendo este tipo de acciones y eventos para impulsar también la economía del municipio. En el festival, que iniciará a la 1 de la tarde, habrá música, muestra de artesanías y los visitantes podrán recorrer los atractivos turísticos de la población. Pueden llegar desde temprano, conocer el convento, conocer el cenote, comprar artesanía. Maní, que significa lugar donde todo pasó, está a 91.6 kilómetros de Mérida, es decir, a 60 minutos en automóvil. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Garantizar que todas y todos tengan una educación de calidad es uno de los compromisos que tiene la Secretaría de Educación de nuestro estado y justamente en el marco del Día Estatal de la Educación Especial se realizaron algunas jornadas en las que se reunieron profesionales de la educación de diversos ámbitos, pues justamente para actualizarse un poquito sobre estos temas. Esta es la información. El personal de la Dirección de Educación Especial tiene importante papel en la integración de una sociedad más incluyente, pues su compromiso es preparar para la vida a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que tiene repercusiones positivas en miles de familias yucatecas.
expresó la secretaria de Educación Loreto Villanueva Trujillo. En el ciclo de conferencias organizadas con motivo del Día Estatal de la Educación Especial, resaltó el valor de psicólogos, docentes, supervisores, entre otros, por la rehabilitación y reinserción laboral de miles de usuarios de los centros de atención múltiple y unidades de servicio de apoyo a la educación regular. Sumamos esfuerzos, somos capaces de derribar todos los obstáculos, las barreras, para lograr que todos los niños, niñas y jóvenes cuenten con un servicio que les dé su propio lugar, su dignidad. Admiramos mucho el trabajo de educación especial, pues lo respetamos mucho y sientan siempre toda la confianza de acercarse al nivel y de plantear sus necesidades. Verdaderamente haremos siempre lo imposible por cumplir con esas expectativas. Cuentan con el respaldo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. El director de Educación Especial, Jesús Valencia Amena, dijo que la inclusión es un tema transversal, procurando ofrecer a las personas lo que necesitan para salir adelante, de forma profesional, con especialización y calidad humana. Se instituye en nuestro estado este día para celebrar a quienes con responsabilidad, paciencia y amor están todos los días entregándose a esta noble labor. Reconozco el trabajo de cada uno de ustedes, que tienen una capacidad especial, convirtiéndose en un equipo de verdaderos educadores y formadores, que para muchos de nuestros niños, niñas, incluyendo adolescentes, buscan en ustedes esa atención y esa confianza que en sus hogares a veces no tienen. Desde su origen, la efeméride generó foros de análisis, capacitación y actividades académicas, y se reconoció la contribución de quienes participaron con ponencias enfocadas en mejorar la operatividad de los centros de atención múltiple. Teleyucatán te informa. Yucatán continúa participando en diversos foros internacionales. Tal es el caso de la participación que tuvo justamente algunos integrantes del Estado en el lanzamiento del Consejo de Innovación en Ciberseguridad de Cisco y la Organización de Estados Americanos que recientemente se realizó en Washington. De esta delegación formaron parte la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior y la Universidad Politécnica de Yucatán, entre otras representantes. Bueno, también el gobierno del estado refrendó su compromiso con el que desarrolló de una economía del conocimiento y que ofrece mejores servicios a la población y que habrá espacios para más y mejores empleos y detone mejores oportunidades para toda la población y por supuesto trabajando en este tema de la ciberseguridad con la actualización del uso de las nuevas tecnologías y por supuesto para garantizar la seguridad de todas y todos los yucatecos en los diferentes ámbitos. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, pero los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del Facebook Live. Ya sabe que ahí nos encuentra como Teleyucatán, ahí que nos vaya diciendo desde qué punto del estado, de la república o del mundo nos están viendo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Y cuando se niega, aunque está así, pues aquí pasamos la vida así. Pues ahora cuando ya tengo el piso, ahora aquí vengo a almorzar. Sí me ha beneficiado el piso de aquí. Con una inversión de 900 millones de pesos y más de 17,000 acciones de vivienda, estamos impulsando a quienes más lo necesitan para ofrecerles una mejor calidad de vida. Con Impulsa Yucatán, impulsemos a todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Continuamos con más información aquí en Teleyucatán Te Informa. En la tarde de este miércoles estuvo platicando Lidia Nojeda, nuestra compañera del espacio informativo de la tarde, con el biólogo Jorge Alfredo Palacio Vargas. Él es coordinador estatal de vectores de la Secretaría de Salud de Yucatán, sobre un tema bastante importante y que a todos los yucatecos nos compete, porque seguramente usted ha sufrido en su casa pues un poquito pues de las plagas de moscos, ¿verdad? Y justamente pues la Secretaría de Salud está realizando algunas fumigaciones. Aquí la información. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Mira, ahora le platico que se encuentra aquí con nosotros el biólogo Jorge Alfredo Palacio Vargas, y él es el coordinador estatal de vectores de la Secretaría de Salud de Yucatán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y así, aquí estamos a la orden. Al contrario, gracias por acompañarnos esta tarde para platicar del reforzamiento de la fumigación de vectores, claro, por la Secretaría de Salud de Yucatán. Sí, estamos iniciando un operativo especial. Este operativo de fumigación va enfocado principalmente a atender a poblaciones de mosquitos por molestia sanitaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que son la presencia de mosquitos al cuales se presentan en grandes masas y que están atacando en ciertas zonas de la ciudad y que genera una molestia a la población, ¿no? Este mosquito comúnmente lo conocemos como la Aedes steinorhynchus, ¿no? Entonces estamos presentando una gran masa de mosquitos en la zona norponiente de la ciudad y estamos ahorita redirigiendo las acciones de fumigación en esas zonas en específico. ¿A qué se debe la presencia de este mosquito? Bueno, actualmente estamos teniendo gran cantidad de lluvias en el estado, ¿no? Obviamente esto permite que ciertas áreas geográficas se inunden y permiten que estos mosquitos, al cual denominamos oportunistas, pues emerjan en grandes masas poblacionales. Y estas nubes de mosquitos se trasladan a las grandes ciudades, ¿no? Y esto lo que ocasiona, pues te repito, es una molestia en la población, una gran demanda del servicio de fumigación, y el cual tenemos la responsabilidad como Secretaría de Salud atender de manera inmediata y oportuna. Sería importante recalcar también que como ciudadanos tomar algunas medidas de prevención ante la presencia de estos incómodos mosquitos. Sí, claro, las medidas de prevención son las mismas. Yo creo que si seguimos utilizando el repelente, mantener nuestros patios limpios, libres de cualquier criadero, utilizar insecticida de tipo comercial que comúnmente venden en cualquier tiendita y utilicemos en nuestras viviendas, ayuda a minimizar el riesgo, una, por la presencia de este mosquito que es muy latoso, y dos, obviamente para también atender el Aedes aegypti, que es el principal enemigo número uno. Ahora, con el tema de la fumigación, como ciudadanos, ¿qué debemos hacer cuando vemos que pasa el carro realizando las labores? ¿Debemos cerrar nuestras casas, abrir las ventanas? ¿Cuál es la manera correcta de actuar ante este tema? Es un punto muy importante. Hay que permitir que el insecticida entre a nuestras viviendas. Para eso es importante que abramos puertas y ventanas con el fin de que el insecticida entre a nuestra vivienda y elimine lo que son los mosquitos que estén dentro de nuestra vivienda. Podemos decir que no causa daños a la salud, porque en muchas ocasiones las personas piensan que no debemos respirar pues este líquido que pasan esparciendo. Sí, el insecticida va enfocado principalmente al mosquito. Es una dosis muy pequeña, el cual no genera una molestia o algo que pueda generar una molestia a nuestra salud. ¿Qué tanto abarca la campaña de fumigación? ¿De qué tiempo a qué tiempo se van a estar realizando los trabajos? Actualmente estamos oscilando entre 15 días hasta 3 semanas, ¿no? Recordar que ahorita estamos en la recta final de acabar prácticamente las acciones de prevención y control, ¿sí? Dado que entran los frentes fríos y esto permite que las poblaciones de mosquitos en general disminuyan. Y bueno, pues estamos prácticamente cerrando el año. Importante pedirle a la población su participación activa. Es de suma importancia porque pues, con el éxito de estas campañas o de estas actividades dependen mucho de la participación de la sociedad. Claro que sí. ¿Algo más que desea agregar, coordinador? Pues prácticamente que continúen con sus medidas preventivas, que el dengue, el chikungunya y Zika, pues lo tenemos que seguir atacando, previniendo. Y bueno, pues que participen activamente. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esta información de mucha utilidad para todos los ciudadanos y estar aquí esta tarde. Gracias, buenas. Ahí quedó la recomendación, ya lo escuchó, si pasa el carro de la fumigación en los próximos días, abra puertas y ventanas para que la campaña sea efectiva.
Participación activa de la sociedad en todas estas campañas que, bueno, definitivamente la Secretaría de Salud está poniendo en marcha en favor de todos los ciudadanos. Sin embargo, no son las únicas acciones que están realizando. Hay también las campañas de descacharrización, incluso las campañas que están realizando para aplicar vacunas a las personas que más lo necesitan. Hay ciertos sectores vulnerables, los niños y las personas de la tercera edad, y justamente pues ya se están realizando ahí, están haciendo pues colaboraciones con las diversas instancias de salud en el estado para que sea más efectivo y no solamente se evite el dengue, sino también la influenza. La Secretaría de Salud ahí ya da algunas cifras de los casos que se están dando en el estado y también ciertos proyectos que pueden rendir frutos a corto plazo. Por el inicio de la temporada estacional, la Secretaría de Salud inició acciones para evitar la propagación del virus de la influenza. Y parte de la prevención es la aplicación de las vacunas y también hay que cuidar, hay un llamado a toda la población yucateca, porque si hay sintomatología de la influenza, eviten la automedicación y sobre todo que acudan a su médico. Nuestra meta para aplicar son más de 560,000 dosis en el estado que se van a estar aplicando hasta finales del mes de marzo. Hasta la semana epidemiológica número 41, se detectaron 37 casos de influenza sin decesos. En relación al dengue, se tiene registrados 170 casos, pero que no bajarán la guardia, pues la temporada epidemiológica concluye a mediados de noviembre y se continúa trabajando en el proyecto piloto que combate al vector Aedes aegypti. Liberamos unos mosquitos que se llama Wolbachia, que el objetivo de esto es un mosco que esteriliza al mosco y evita la propagación del virus del dengue. Este es un mosco hembra, que el mosco hembra no pica y no genera esa molestia sanitaria, ¿no? Se pidió extremar precauciones con menores de 59 meses y personas de la tercera edad. Además, invitaron a continuar con la descacharrización, limpieza de patios y terrenos baldíos. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Momento de hacer una pausa, pero le recordamos la línea que está abierta para todos ustedes, el 940-7600. También se puede comunicar de esa forma con nosotros. Ya regresamos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. ¿Sabías que evaluar los programas sociales contribuye a la mejora de la política social? El Coneval es un organismo autónomo que realiza y coordina la evaluación de los programas sociales y mide la pobreza. La información que genera el Coneval se entrega a las secretarías de Estado y al Congreso, los responsables de mejorar la política social. Esto es la cultura de la evaluación. La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.org.mx. Lo que se mide se puede mejorar. Coneval. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. La seguridad de la que gozamos todos los yucatecos pues ha hecho que muchísima gente de otros estados, incluso de otros países, pues vengan a vivir a Yucatán. Tal es el caso de los estudiantes que quieren ingresar a algunas de las carreras, más bien de las universidades donde se imparten la carrera de medicina. Muchísimas personas vienen, presentan a las universidades como la Universidad Autónoma de Yucatán y bueno, definitivamente eso ha hecho que muchísimas personas también pues cataloguen a nuestra universidad como una de las mejores del sureste. Pero no solamente es parte de las instituciones educativas lo que ha hecho que pues la atención médica sea pues de calidad. Ha sido también el humanismo de todos los profesionales de la salud y justamente pues ha reconocido en el Congreso local a todas aquellas personas que han entregado su vida para salvar la vida de otros. La labor humanista de los médicos se suma a la oferta cultural académica y complementa los altos índices de seguridad con los que cuenta el Estado, aseguró el secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas.
En el Día Nacional del Médico, la Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso local entregó reconocimientos a sobresalientes médicos yucatecos. El turismo médico no solo va enfocado a la calidad de la medicina, sino que también va enfocado a la calidez, el humanismo y el conocimiento que tenemos y que tienen todos los médicos yucatecos. Sauri Viva señaló que Yucatán es conocido como la capital de la salud en el sureste y se catapulta como destino importante del turismo médico por la entrega de los profesionales de salud en el estado. Además, reconoció la formación que las instituciones de educación superior ofrecen a estudiantes locales, nacionales y extranjeros. No solo hay que formar médicos con grandes conocimientos, sino que hay que formar médicos que tengan humanismo, que tengan calidad y que tengan calidez y empatía con el paciente, y no solo con el paciente, sino con el familiar. Los 8 médicos galardonados fueron Adolfo Palmachán, Carlos Sáenz Larrache, María Flores Méndez, Lourdes Cauich Aragón, Guillermo Ortega Costa, Sara López Salas, Roberto Cárdenas Gutiérrez y Rolando Díaz Castillo. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y justamente también en el marco del Día Nacional del Médico en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, pues también se hicieron algunas actividades para reconocer a aquellos que tienen esa vocación de servicio a la comunidad. En el Día del Médico, el director del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Alfredo Medina Ocampo, pidió a los galenos redoblar esfuerzos para atender la demanda de los servicios del sector salud. En la ceremonia efectuada en el Monumento al Médico, hizo hincapié en la lucha diaria que tienen los galenos para ofrecer atención de calidad a los pacientes y reconoció su labor. El directivo resaltó la colaboración que deben tener las instituciones públicas y privadas para fortalecer el sistema del sector salud de Yucatán. Con la efeméride se reconoce la vocación de servicio, sensibilidad, disposición y entrega permanente de los médicos que transformaron y salvaron vidas en el país. Teleyucatán te informa. Octubre, mes rosa, mes en el que nos sensibilizamos acerca del cáncer de mama. Sin embargo, pues el cáncer en general es uno de los padecimientos que pues desafortunadamente por los que más gente fallece, no solamente en Yucatán o México, sino en el mundo entero. Aquí pues muchísimas personas creerían que el cuerpo de aquellas personas que definitivamente pues se desgastan por esta terrible enfermedad, pues podrían quedar inservibles sus órganos. Sin embargo, ellos podrían darle la esperanza de vida a otras personas. Esta es información que nos presenta Maribel Vega. En el mundo hay déficit de donadores de órganos, por eso en diversos países, y México no es la excepción, se busca que personas a las que antes se descartaba como donadores, como los pacientes con cáncer, puedan donar sus órganos al morir. Todo tipo de órgano, por ejemplo, en los pacientes que tienen un tumor cerebral, dependiendo del tipo de tumor cerebral, ese donante puede dar 2 riñones, un hígado, 2 pulmones, un corazón. Por lo tanto, se debe hacer el diagnóstico y un análisis completo del tumor. Se tiene que hacer una biopsia, se tiene que conseguir un cirujano, se tiene que ver el tejido, se tiene que evaluar el tamaño del tumor, si hay invasión de los tejidos cercanos, si hay invasión de los linfonódulos. Pero todo esto se puede hacer en el momento en que los órganos se están procurando. En su participación en el 25º Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, dijo que es importante analizar el riesgo-beneficio en cada caso. El ejemplo que le doy, por ejemplo, el paciente tiene menos de 1 año de vivir porque no se le puede hacer diálisis ya al paciente. Y si yo le explico al paciente, mira, este tumor, tú puedes que este riñón te dé un tumor, pero probablemente no te va a causar la muerte, y si te causa la muerte, desafortunadamente, lo va a hacer en muchos años. Inmediata te da por lo menos 4, 5, 8 años de sobrevida, en comparación a no recibir el trasplante y morir en la lista de espera. Según el Centro Nacional de Trasplantes, cada 10 minutos se suma una persona a la lista de espera por un órgano y a diario, en México mueren 20 personas esperando un trasplante. El órgano más trasplantado y solicitado es el riñón, y muchos pacientes que mueren por cáncer podrían donar sus riñones.
En el momento actual no se consideran donantes y muchos de estos riñones que se pueden trasplantar se están desechando sin tener una explicación clara y precisa. En Reino Unido y Nueva Zelanda se realizan los primeros trasplantes de donadores que murieron a causa del cáncer. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. La desigualdad entre los géneros pues siempre ha existido. Hay académicos que dicen que aunque en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, las investigaciones respecto a estos temas pues tuvieron un auge, siguen siendo temas actuales y no solamente es algo que le compete a las mujeres, sino a toda la sociedad para justamente terminar con aquellas creencias, aquella cultura que se tiene tan arraigada sobre los roles de género. Esta es información que también nos comparten académicos de la máxima casa de estudios del Estado. Los temas de género no son exclusivos de las mujeres, señaló la responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la UADY, Leticia Paredes Guerrero. Los temas de género no son problemas de mujeres, sino que los temas de género refieren a toda esta desigualdad, toda la discriminación, el no ejercicio de los derechos humanos que se están estableciendo en las relaciones entre la diversidad de géneros. La académica reconoció que las instituciones educativas y gubernamentales cuentan con perspectiva de género. Sin embargo, aún hay cultura social en la que es necesario modificar los roles de género establecidos. Podemos comenzar transformando estos roles y estereotipos que generan desigualdad, que generan injusticia, con políticas públicas claras. Desde todos los ámbitos, ir rompiendo con estos roles que nos han encasillado a las mujeres y donde han encasillado a los hombres. Muchas veces se utilizan los términos de usos y costumbres para mantener las desigualdades. En las facultades de Psicología y Economía de la UADY, integrantes de 22 instituciones nacionales y extranjeras y organismos de la sociedad civil participan en el 5º Coloquio Regional y 3er Congreso Internacional Género de los Discursos a las Acciones para intercambiar conocimientos, reflexión y análisis de las acciones de género para construir relaciones más saludables. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Denses, Teleyucatán te informa. ¿Qué es lo primero que piensa cuando escucha Las Coloradas? Seguramente pues esas imágenes de pues la Laguna Rosa vienen a su cabeza. Sin embargo, Las Coloradas no es solamente eso, es un ecosistema magnífico que tenemos aquí en Yucatán y que definitivamente debemos preservar. Y justamente para hacer algunas acciones concretas al respecto, algunos organismos de la sociedad civil están creando un proyecto y ya van a poner en marcha ciertas acciones y actividades para el manejo integral de residuos sólidos que no afecten la biodiversidad de la zona. Las Coloradas son un puerto dedicado a la pesca e industria salinera en el litoral norte de la península de Yucatán, un área natural protegida cuyo ecosistema es duna costera y manglar, lo que ha favorecido su popularidad entre vacacionistas nacionales e internacionales. Para minorar el impacto del crecimiento urbano y turístico de la zona, diversos organismos crearon un proyecto de manejo integral de residuos sólidos que preserve la biodiversidad de la zona. Primero, saber qué es el tipo de residuos o de basura que se está generando. 2, qué tipo de residuos se están generando. Y 3, esa información nos sirva a diferentes actores y sectores, desde la presidencia municipal, la dirección de la reserva, nosotros, que nos oriente a que las acciones que hagamos sean más estratégicas. Tras un análisis detallado, se crearán herramientas para fomentar una cultura ambiental en la comunidad a través del reciclaje, huertos de traspatio, economía circular, educación ambiental y estrategias de colecta. Anualmente en la región anidan alrededor de 1.029 tortugas carey y 5.984 tortugas blancas. Además, Las Coloradas es refugio de flamencos, monos araña, armadillos, mapaches, entre otras especies. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa.
Y antes de ir a la siguiente pausa, saludamos a los que se están comunicando con nosotros a través del Facebook Live. Ahí Sam Jiménez, a Elmer también que nos está saludando, a Stephanie Salamanca que nos dice buenas noches desde Colombia, Neiva. Muchísimas gracias por estarse informando de lo que pasa en estas latitudes. A nuestro amiguísimo Irving Flores, un icónico beso para ti, amigo. También Rodrigo Vázquez, Karen Clemente, Fernando Cabrera, Leonardo y Berta Ireta. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y ahora sí, vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más información. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Mi INE contribuye a que todas las voces se escuchen, porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante. Conserva la calma. Infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Momento de la información en lengua maya y para mí es un gusto pues darle la bienvenida y saludar a nuestro amigo y compañero Hermino López Balam. Qué gusto estar aquí contigo. Muy buenas noches, encantado de que hoy nos acompañes hoy en el noticiero y admirando tu vestido precioso. De Quique May, por supuesto, nuestro... Y saludos a Quimbila. Claro, por supuesto que la verdad es que siempre nos viste con unas prendas maravillosas. Pero Hermino, vamos ahora sí con el... Como debe ser. Ni bolas de Chiculil, Teleyucatán te informa Yambalo Canon Yohelta Bejlatile Acabila. Miércoles, Tanchu Muctile Pisquiña Nicona, Oshpel Tucac Aluquinilop. Winaril octubre Tilequim Bejla, Tawey Tucajil Hoy. Más tucaba unos lumil Estados, ojalá unos lumil Estados Unidos, Uyalati, embajador Beyucaba, el Magelo Christopher Landó, le Jitatun, Chelpe Muchtan Balil, Teatu Yetlu Halachi, Lumil Yucatán, Utiatun el Chajo, el Tico, Gelas Meyahilo, Cumul Betete, Weite, Yetlu Halachi, Ulumil Yucatán. Manati Tancho Muctulaca Bash, Ku Josa, Weitulumil Yucatán, Tia Combile, 65% Ticubintunos Lumil Estados Unidos. Este vejan mana al 70% tibas kumana tanche nos lumile ti kumana ti nos lumile Estados Unidos. Ele ola le kanan tun shane upata mantats le tie mul meyahil utiale batun shangela. Binshan u Courtney Billy marshulak tu yangwe tu kahil hoy tu cabo halachi lumile Estados Unidos. Cónsul le te lak itabo tu no kabilu halachi Yucatán María Fritz Sierra le halacho Mauricio Vila tía la tunjane Yucatán 10,000 juntulul maco Estados Unidos utal o cajacbal weye yete tu lumil Estados Unidos tu cajilo Los Ángeles y San Francisco tu lumil California yang mana 200,000 juntulul yucateco bien telo y chiltum bash mejelo kumul betetel Estados Unidos. Ulag bajanete tu kahil mani tu shtursti kup enokimak ola letie sábado kutala sábado 26 ya nu beta yash ukim besahil le hachkiki hanalo pokchuk kubetalo letie bakukata tichuko yash tunuk im besahil primer festival gastronómico del pokchuk kutukultatak 2000 tulul mak wono tak pahal utialo Matialu chanto, Tialu binujanto, le vas con biltun chantelo, ya no tak pahal, tulaka mako betik le hanal
te tu kahil manio te tu ne bahelo launa chinil kingu kahal le kin besahila ya dalu pasil uye sahil meyah kabilo yetel changu patal bimaku kaholt baso hatsotian tu kahil mani umpel chanka tu no holel Yucatán kich kelenka yantelo 91 kilómetros yandik mani tiwo yukahil hoy upatal bimake yashuk in besahil pokchuk primer festival gastronómico del pokchuk chen sigbal de getsu tak hantik letie kiki hanal helo pero ki mak olal ti kwanali lo mani ulag basil tu san behlai ospel tukak aluk inilop uwinalil octubre 23 peyo ti uwinalil octubre ukin besahil tsakiaho te tu nahil to ola al hospital regional de alta especialidad ujol popil tsakia Alfredo Medina Ocampo que alike ukatik shanti tulakal tsakia hobe kuchahol to tunsan u meyaho ichile basku bet coletio te tusku tsakal helas makilobo muchtama la te uchtunsan te luka sale kim besahil hela chachita le meyahku betik sansa mal maso tunsan ukashandiko tsakiko mak ukashandiko u hopsal kustalmako tanil yetel sang ichul unoh meyahilo baten shahelo uyolil kubik tukulmako letsakiahoba tale u keshbesal tu shan ukustalmako titulakal unoh lumil México pues no kimak olal titulakal tsakiaho tile kintun shan behla masami akata wile shwale ki kasik tun shan desbishwama we yabach kichkelen kuchililo yan witulumi Yucatán tetun hachtushuk ushamang lak en el Yucatán tianu pe kuchili las coloradas tetun shano hetsanu kalanda le kuchili el gelo telo yantun hegelas barro kich kelem tia chantbilte kuchili el gelo utiatun shamuja seten kaskunta yola ikiluyata lubimak shimbalte kahelo en be kahil gelo hetsantun pe nohnuk besahil che yula bishkumbino no hochale kaho ikilubino yap talmako kono bin shimbali yola mok askunta tulaka basho yante kuchili ligelo hab manhabe telo kukuchutak mil manal mil juntulul ako utia tile uchibali lukaba karei lehe kuchulo tele tialo ubetuko uko telo besha ulak manal 5900 ulak sak ako ukuchilo te tialo betuko telo le kuchil tunhela las coloradas kutashan jejelas ula balcho bigestun maash wech kulu taktun flamenco se chula balche kutiano tetu bakapachil las coloradas pekich que len kuchilil kananu kalanda tusan eti barin sigwadesti la kabil hela ki patikesh vela ki patikesh samal ya bajo kananu yo helta lo güey tu kuchilil tele Yucatán te informa mi querida Mayra me dio un gusto estar contigo hoy. Igualmente, Hermilo, muchísimas gracias por la información y pues te esperamos el día de mañana. Así es. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con la información. Atención, lectoras y lectores, porque la Universidad Autónoma de Yucatán va a rendirle un homenaje a Eduardo Urzay Rodríguez de una manera muy especial. La Universidad Autónoma de Yucatán convocó a los amantes de la lectura a conocer la obra Eugenia del escritor Eduardo Urzay Rodríguez, revolucionario artista y primer rector de la Universidad Nacional del Sureste. La obra se escribió hace 100 años y fue una de las más espléndidas y criticadas obras, pues fue progresista. Eugenia se consideró la primera novela de ciencia ficción mexicana y la primera en abordar el tema de la eugenesia, método de reproducción asistida en la ficción escrita en español. Para celebrar sus aportaciones a la sociedad, la UADY realizará un programa cultural. Tendremos la participación del cronista de la ciudad, Gonzalo Navarrete Muñoz, donde al pasado se le llega también por el futuro y al futuro se le llega por el pasado. Terminando esta actividad tendremos el campo de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, compartiendo la interpretación de la obra. Cerrando la velada, estudiantes de la asignatura de Artes Escénicas y Literatura estarán compartiendo una lectura dramatizada. El evento se realizará el lunes 28 en el Salón de Consejo del Centro Cultural Universitario, ubicado en la calle 60 por 57, a partir de las 4 de la tarde. Se rifarán libros. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y será en la Facultad de Arquitectura, específicamente de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde se va a estar realizando pues una exposición artística como parte de un intercambio cultural con algunos artistas sudamericanos. Así se recibió al artista plástico y músico colombiano
Gustavo Córdoba Soto, mientras los demás artistas sudamericanos montaban la exposición Huilarte, que será inaugurada en el campus de la Facultad de Arquitectura, resultado del intercambio cultural con la Universidad Autónoma de Yucatán. Cortan, pegan y hacen lo necesario para dejar lista la exposición plástica que refleja el paisaje mágico de la región colombiana de Huila. La obra de Segundo Salamanca transmite la belleza estatuaria de la zona arqueológica de San Agustín, patrimonio de la humanidad. Miles y miles de turistas de todo el mundo llegan diariamente a ese sitio para visitarlo y se quedan deslumbrados por el paisaje mágico y especialmente por la estatuaria, por los cientos de esculturas que nuestros antepasados tallaron en piedra y que son asombro hoy en día de la humanidad. Como yo vivo allá en esa zona, yo vivo allá en San Agustín, aprendí a convivir con ese mundo mágico y me nutrí de él para mi obra pictórica. La obra de Segundo Salamanca busca rescatar el color de las estatuas prehispánicas que se perdió con el pasar de los años. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Y próximamente van a estar presentando un libro para rescatar la tradición oral de la guerra de castas. ¿Se imagina hacer un viaje por el tiempo? Pues Álvaro Martínez nos tiene todos los detalles. La aportación más importante del libro Xbalan Naj, 500 años después, es que rescata la historia basada en la tradición oral de la guerra de castas y la fundación del municipio Felipe Carrillo Puerto, que son referentes de la creación y consolidación de Quintana Roo. Se busca que el libro rescate lo que identifica a los pueblos originarios como es su tradición oral. Yo también quiero hacer de estas páginas armas para la lucha por la felicidad de los pueblos originarios, en este caso el pueblo maya. Creo yo que por lo que dices, por lo que comenta el maestro Cristóbal, lo que han comentado Wesley, Daniel May en Carrillo Puerto, pues creo que el libro está cumpliendo, ¿no? Creo que está cumpliendo con esa intención, que sea útil, de entrada que sea útil, que no sea un librote que nadie quiera leer, que efectivamente sean 95 páginas. Para el académico Fidencio Briceño Chel, la investigación se basó en documentos históricos y Chablé Mendoza difunde por medio de su libro la historia contada por los abuelos, con análisis del autor. Antes de pasar a la letra, como decía, muchas veces fueron narrados, contados, discutidos y construidos desde la oralidad. Y eso se nota desde la manera, desde el estilo en que Carlos lo va escribiendo. Mucho de esto fue acompañado de la narrativa que en su momento justamente fue perfilando cada uno de estos trabajos. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Amigas y amigos del Facebook, ahí van los últimos saluditos. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Hugo Borges, Arturo Caballero, Bel Sosa, Claudio Muro Rivera, también Arturo Valadez, Gerardo Corso Aguilar, Carlos Puc, Geisel Balán y Gio Martínez. Muchísimas gracias por su preferencia. También gracias a los que nos estuvieron sintonizando a través de nuestra página web o a través del 4.1 de la señal abierta. En nombre de mis compañeros Carlos Rodríguez y Lenny Magaña, les agradezco que nos hayan acompañado en estos 45 minutos. Y los invito a que se queden con los expertos en los deportes. Que tenga una excelente noche. Esta es la belleza y riqueza natural de Yucatán. Asiste al foro, explora y conoce la naturaleza de Yucatán y descubre cómo puedes participar en el conocimiento de las plantas y animales que habitan en la península de Yucatán. Además, conocerás historias de éxito en donde los ciudadanos participan activamente en temas de salud, turismo, educación, cultura, ciencia y medio ambiente. Te esperamos el 30 de octubre a las 18 horas en la Universidad Marista de Mérida, en Mérida, Yucatán. Llega a Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de
Tele Yucatán. Las puertas abrieron y ellas están aquí. Festival de las Ánimas 2019. Del 25 de octubre al 2 de noviembre, más de una semana de actividades para recordar nuestras tradiciones. Más información en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Buenas noches, mitad de semana. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán, listos para presentarle lo más destacado de la jornada deportiva aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta noche vamos a estar hablando de la elección primaria del Mérito Deportivo Yucateco 2019. En esta primera ronda, bueno, pues ya se dio a conocer que Carlos Franco es el ganador del Mérito Deportivo Deporte No Olímpico. Platicamos con el nadador yucateco y más adelante le estaremos presentando sus declaraciones. También estaremos hablando del béisbol. La Liga Meridana de Invierno, temporada 2019-2020, fue presentada oficialmente este mediodía. Este torneo va a estar arrancando el próximo sábado y bueno, se anuncia la incorporación de los Jaguares de la UAR y también se confirma que el equipo de la Universidad Marista va a estar jugando como los Venados y ya no como los Rocky. Le tendremos todos los detalles. Y en el físico-constructivismo se da a conocer que la Copa Revolución, que va a realizarse el próximo mes de noviembre en la Feria Yucatán en Ixmaquil, va a repartir entre los ganadores una bolsa de 40,000 pesos. De esto y mucho más estaremos platicando. Y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. Correcto, Mario, muy buenas noches, así es, gracias a usted igual por continuar con nosotros aquí en Deportes de Tele Yucatán, ya con bastante información acontecida la tarde, hoy la noche de hoy, así que rápido nos vamos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, y en redes sociales usted nos puede contactar en Twitter, en @DeportesTeleYuc, y también en Facebook, en Deportes Tele Yucatán, para que siga en contacto con nosotros. Y bueno, ahora sí, nos arrancamos con toda la información. Por cierto, señor Periche, como usted dice, en la tarde ganaron los nacionales a los Astros, así que el conjunto de Washington pues ya pegó primero. Vamos a ver qué pasa en la Serie Mundial, a ver si pues el día de hoy, esta noche, se empareja esta confrontación. Bueno, pues hablamos de lo que fue noticia esta mañana, la elección primaria del Mérito Deportivo Yucateco 2019. El próximo viernes va a ser la definitiva. ¿Qué pasó en el proceso de votación? Se lo platicamos. El yucateco Carlos Franco Cantón, quien recorrió a nado la isla de Manhattan el 13 de julio de este año, fue el ganador del Mérito Deportivo Yucateco para deportista no olímpico, tras realizarse este miércoles la elección primaria de este galardón 2019. Carlos Franco, quien conquistó su primera corona en aguas abiertas en septiembre del 2018, cuando cruzó el Canal de la Mancha, obtuvo 44 puntos para superar en esta categoría a Edwin Rosas de físico-constructivismo y a Andy Pomol de deportes autóctonos. En la categoría de deportista paralímpico, Rodrigo Águila ganó el derecho de representar a la Asociación de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales, Mónica Tec por la de deportistas con discapacidad auditiva, Alejandro Alvarado ganó en deportistas con discapacidad intelectual, Miguel Arif Vázquez en deportistas en sillas sobre ruedas, María José Matei en olimpiadas especiales y Luis Octavio Chávez en deportistas con parálisis cerebral.
En mejor deportista individual, en deportes de conjunto, ganaron Alejandra Rojas en básquetbol, Adriana Palma en béisbol, Román Armando Cap en handball, Montserrat Iguanzú en hockey y Paula Pérez en softball. Finalmente, en deportistas individuales, los ganadores de las ternas fueron María José Romero en atletismo, Mónica Villalobos en boliche, Abigail Valdés de esgrima, Edwin Rosas de físico-constructivismo, Luis Armando Loría de gimnasia, Priscila Montserrat de judo, Andy Pomol de juegos y deportes autóctonos, Guadalupe Quintal de karate, Mauricio Canul de pesas, Areli Novelo de luchas, Rommel Pacheco de natación, Ernesto Alcocer de taekwondo, Ena Montejo de patines, Stephanie Espinosa de pentatlón moderno, Isabela Lucky de triatlón y Marta Velázquez de wushu. Bueno, y durante esta elección primaria, pues ya salió el primer ganador, que fue en la modalidad de deporte no olímpico. Él fue, pues, Carlos Franco, este nadador que ha hecho grandes cruces, grandes hazañas. Con él platicamos y él nos habla, pues, de este mérito obtenido. Emocionado y con una alegría a flor de piel, Carlos Franco Cantón agradeció al jurado que lo hizo ganador este miércoles del Mérito Deportivo Yucateco 2019 para deportista no olímpico, como estímulo al recorrido que realizó en la isla de Manhattan en julio de este año. Estoy muy emocionado, la verdad, cuando me dieron la noticia no lo podía creer, porque sé que hay muchos deportistas con mucho talento en el estado, en el cual para mí, pues, fue un honor compartir con ellos esa terna, y el hecho de que ustedes, los medios y las autoridades que estuvieron allá, votaron por las hazañas que he hecho del Canal de la Mancha, como la Vuelta a Manhattan, como mérito deportivo no olímpico, pues me llena de alegría y motivación para seguir adelante. Poseedor de 2 de las 3 coronas en aguas abiertas, en julio del próximo año buscará el tercer eslabón de sus travesías, que consiste en cruzar la isla de Catalina en California, para lo cual ya inició su preparación y el 9 de noviembre hará un campamento en Acapulco, Guerrero. Catalina es un nado muy exigente, es nado en mar abierto, en aguas frías, en lugares donde, pues, hay fauna marina, y de hecho hay el tiburón blanco, que es algo de lo que me inquieta un poco. Así que quiero hacer varios campamentos de entrenamiento en lugares del Pacífico, tanto en México como en Estados Unidos. El 9 de noviembre debo estar en Acapulco, participando en la prueba reina, que fue el primer punto de partida que hice antes del Canal de la Mancha. Hace 33 años, una recomendación médica lo hizo abandonar el taekwondo para emigrar a la natación, actividad que hoy en día es su mundo, su vida y su pasión. ¿Por qué la natación? Antes que nada, para mí este ambiente del agua es mi vida, me apasiona, me gusta. Es un lugar donde me siento libre, me hace sentir bien. Yo inicié a nadar por una condición de salud. Yo tengo varices en las piernas. Yo quería ser taekwondoín, y cuando a los 12 años que empecé todo ese rollo, me dijeron: no puedes estar a las patadas porque te vas a lesionar, necesitas hacer deportes de 0 contactos, así que métete a nadar. Pues para mí dije, bueno, pues me meto a nadar. Si es por salud y quiero hacer deporte, pues me metí por salud. Bueno, pues allá está este proceso del Mérito Deportivo Yucateco 2019. Reiterar que el próximo viernes va a ser la elección final, donde se va a conocer quién es el deportista más destacado en este 2019. Una historia de vida, ¿no?, de Carlos Franco. Carlos Franco, que nos contó, pues, cómo ha sido su evolución haciendo la incursión en las travesías, primero el Canal de la Mancha, después recorriendo la isla de Manhattan, y que para julio del 2020 va a buscar justamente el recorrido de la isla de Catalina en California. Pero te iba a decir, el viernes se va a dar a conocer la elección final. Está Lupita Quintal, ganadora del premio estatal este año, apenas una semana atrás. Rommel Pacheco, y también está Miguel Arif Vázquez, de deportistas paralímpicos. Él es deportista de paratenis, tenis de mesa. Vamos a ver quién es el ganador. Son fuertes candidatos. La verdad, cualquiera de los 3 tiene los méritos necesarios, y vamos a ver por quién los jueces, pues, dan el mayor número de votación el próximo viernes. Pues ojalá, ¿no?, los jueces tengan una decisión segura, íntegra,
estable y, como dicen por allá, honorable también. Bueno, pues ahí estaremos pendientes el viernes. Vamos a la pausa y al regresar la información de la Liga Meridana de Béisbol. Volvemos. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. Y tócate. Tócate. Tócate.